pues damos inicio a esta mesa panel en donde pues vamos a tener una plática con nuestros invitados panelistas, ¿verdad? Vamos a pues escuchar de su voz, de sus experiencias, pues estos temas, estos importantes temas, y también pues vamos a permitir pues conversar un poquito, discutir un poquito, ¿verdad? Y pues dejar claro la importancia y sobre todo, pues si entre los asistentes hay profesores, hay alumnos, pues también preocuparnos, ¿verdad? Porque pues estos temas pues sean llevados a las aulas y llevados, pero pues no solo de una forma teórica, sino también acercarlo de una forma muy práctica, muy pragmática, porque finalmente los derechos humanos se ejercen, es decir, tenemos que vivirlos para que realmente pues funcione. Entonces, sin más preámbulos, pues le pediría a nuestro primer invitado que me voy a permitir presentarlo, ¿sí? Pues el currículum no es breve, pero pues yo voy a tratar de ser muy rápido con la semblanza. El doctor Rodrigo Ortiz El Jure, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Amparo y doctor en Derecho Penal. Es docente de licenciatura, maestrías y doctorados en diversas instituciones. Miembro activo del Colegio de Posgraduados en Derecho de Yucatán AC, vicepresidente de Región Sureste de la CONCAM, abogado postulante con 20 años de experiencia en materia penal del Fuero Común y Federal, como asesor de personas físicas y morales en diversos delitos tales como fraudes, homicidios, delitos equiparables al de contrabando, robo, abusos de confianza, incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, entre otros, en materia civil, en diversos procedimientos tales como diligencias de jurisdicción voluntaria y en juicios de índole hipotecaria, arrendamientos de propiedad y posesión, en mercantil como diligencias de jurisdicción voluntaria y juicios ejecutivos y ordinarios mercantiles, en familiar como asesor de procedimientos tales como juicios de divorcio, alimentos, pensión, etc. En el ámbito notarial como asesor en contratos de compraventa, creación, aumento de capital de sociedades mercantiles, convenios de desocupación y entrega, contratos de arrendamiento, comodatos, entre otros. En materia laboral, asesor en demandas por despidos injustificados, procedimientos para procesales, retiros voluntarios y contratos de trabajo. En materia de derecho ecológico, asesor en trámites de concesión de terrenos para conservación del hábitat, uso de suelo para la protección de terrenos ganados por el mar, etcétera, y en derechos humanos. Miembro activo del Instituto de Proyecciones Jurídicas de Yucatán con un porcentaje del 97% de casos exitosos. Y pues también aprovecho presentar a nuestro panelista, maestro Felipe Jesús Cámara Gorosica. Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Nos escucha bien? Buenas tardes, estimado doctor Lucio. Sí, correcto. Muy bien, nuestro panelista es contador público, egresado del Instituto Politécnico Nacional, con especialidad en Derecho Tributario por la Universidad Panamericana y maestría en Administración Tributaria por la Universidad Autónoma de Yucatán. Su labor especializada en el área del derecho fiscal ha desempeñado en el sector privado como consultor, asesor y litigante. Titular en jefaturas, gerencias y direcciones de empresas y despacho de profesionistas del área contable y jurídica. Cabe mencionar que de 2003 a 2007 fue jefe del departamento de auditorías de Gabinete de Impuestos Federales coordinados de la Dirección de Auditoría y Fiscalización de la Secretaría de Hacienda del Estado de Yucatán. A lo largo de su trayectoria ha impartido clases y diversos cursos en el área fiscal, en el área de derecho, en el área legal, que es el área donde se desenvuelve en diferentes universidades de la península de Yucatán. Pues pudiera destacar que pues también fue un profesor durante muchísimos años en la Facultad de Contaduría y Administración. Es integrante de diversas asociaciones, se ha ocupado también diversos cargos en estos organismos donde ha participado, como por ejemplo comisiones en el Colegio de Contadores Públicos de Yucatán. Actualmente se dedica a la asesoría, consultoría y litigio en derecho fiscal y en especial en la planeación estratégica de negocios con aplicaciones en derechos humanos y a la cátedra en general de posgrado en materia tributaria en universidades e institutos de la península de Yucatán, así como expositor y conferencista de cursos y temas en el área fiscal en eventos organizados a nivel nacional. Pues igual pudiera pues dar aún más datos, ¿verdad? Pero nos comeríamos parte de este tiempo, de este preciado tiempo. Así que pues les doy la bienvenida y es un gusto poder compartir con ustedes pues esta plática
con nuestros invitados también, que espero que más adelante habrá una sesión o un espacio para que puedan plantearnos sus preguntas. Y empezamos con el doctor Rodrigo y poniendo sobre la mesa, pues, ¿qué son los derechos humanos? ¿Verdad? Porque a veces entendemos muchas cosas, doctor Rodrigo, a veces entendemos por derechos humanos, pues, o pensamos que derechos humanos son ciertas cosas, y realmente es un concepto que ha ido evolucionando y en el mundo y en México también. Entonces, si nos pudieras platicar un poquito, ¿qué son los derechos humanos? Claro que sí, mi estimado doctor. Primero, antes de comenzar mi participación, pues agradecer a la doctora Marta Bojorquez y al doctor Lucio Uc, quienes nos invitaron el día de hoy a esta mesa panel Los Derechos Humanos y las Empresas. Y nunca es fácil hablar de derechos humanos. Si saliéramos el día de hoy, en este momento, a la calle, a preguntarle a las personas de la calle sobre qué son los derechos humanos, estoy seguro que nos sorprendíamos, nos llevaríamos unas gratas o unas sorpresas con respecto a sus respuestas. Pero, ¿qué tiene que ver los derechos humanos, los derechos del hombre, con los derechos de las empresas? ¿Qué relación hay? ¿Será que las empresas tengan derechos humanos? Cuando pensamos en empresas, pensamos siempre en las sociedades. Sociedad de nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa, sociedad de acciones simplificada. Y siempre las universidades se enfocan a, pues, cómo es el proceso de constitución, cómo opera la sociedad, cuál es el proceso de disolución y liquidación de las mismas, todo lo relativo a propiedad industrial, derechos de autor, propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué áreas de oportunidades tenemos para las universidades? El mundo cambia, el mundo evoluciona y siempre se tienen que ir actualizando los planes de estudio. Quiero comenzar dejando les voy a poner un brevísimo video a manera de introducción sobre qué son los derechos humanos, para que de ahí agarre lo que quede del video y podamos platicar a ver si encontramos la definición sobre qué son este tipo de derechos. ¿Qué diferencia hay entre un derecho humano, un derecho fundamental, una garantía individual, etcétera, etcétera? Entonces me voy a permitir proyectarles este brevísimo video a manera de introducción y comenzar a platicar sobre qué son los derechos humanos. Human rights is, gee, that's a good question. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Okay, Yeah, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? the right to live, Equality between all peoples. Right to religion, the right to... is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran.
Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo, y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes,
todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Ok. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Es una pregunta que han visto que no es reciente, es una pregunta que se han hecho a través de toda la historia de la humanidad. Y voy a tratar de contextualizar, entonces, después de haber visto este video en el cual personas de todo el mundo se les sale a la calle y se les pregunta qué son los derechos humanos, no hay uno que pueda contextualizar o decir, bueno, ¿qué son? Son estos mis derechos, o vienen en estos documentos, o los puedo proteger de esta manera. Eso es un área de oportunidad para las universidades. Ahora bien, también quiero ponerles, nada más a manera de contextualizar, ciertas cosas importantes. ¿Qué son los derechos humanos? Si nos vamos etimológicamente a hablar de esto, y voy a tratar de ser muy breve, porque el tiempo nos apremia. Derecho viene del latín directus, que significa recto, lo rígido, lo correcto. Y a su vez viene del verbo dirigere, que significa conducir, enderezar, regir, llevar rectamente hacia algún lugar. Esta voz procede de regere, que hace referencia a conducir o dirigir hacia un fin. Y humano viene del latín humanus, que está compuesto por humus y por anus, que significa humano y pertenencia a la tierra. Si conceptualizamos los derechos humanos, tenemos 3 problemáticas. ¿Por qué es tan difícil definir entonces a los derechos humanos? Porque seguramente todo el auditorio que tenemos ahorita virtualmente, pues cada quien debe tener una idea sobre qué es un derecho humano o qué son los derechos humanos, pero es complicado. Si hablamos del carácter histórico, como pudimos ver en el video, han evolucionado y cambiado dependiendo del espacio y el tiempo. Derecho natural, derecho de gentes, derecho humano, han tenido ciertos nombres, ciertas conceptualizaciones y han significado algo distinto dependiendo de la época del tiempo. Si nos vamos a un carácter práctico valorativo, siempre está el debate entre la practicidad y los valores que defiende, cómo los defendemos, que eso vamos a tocar un poquito más adelante ese tema. Y complejidad del fenómeno porque produce una variedad de perspectivas. Hay varias definiciones sobre qué es un derecho humano, no voy a poner todas, voy a poner 2 nada más. Una, según Antonio Trujillo Serra, los derechos humanos o derechos del hombre, en el contexto histórico, equivale a afirmar que existen derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y sobre todo esta palabra que quiero que se la quede,
dignidad. Derechos que son inherentes y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por esta consagrados y garantizados. Gregorio Peces Barba nos dice que es una facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo referente a su vida, a su libertad, a su igualdad, a su participación política y social o cualquier otro aspecto fundamental que afecte su desarrollo integral como persona en una comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto de los demás hombres, de los grupos sociales, del Estado, con posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo del Estado en caso de infracción. Si vamos a las características, no las voy a leer todas porque no acabaríamos si se trata de que la plática sea un poco ágil. Hay muchísimas características de los derechos humanos: acumulativos, complementativos, imprescriptibles, inalienables, indivisibles, inherentes, irrevocables, no jerarquizables, universales, progresivos. Hay muchas características, todas se encargan de defender y que cada vez los derechos humanos, en vez de ser reducidos, su espectro protector sea amplificado. Cada vez amplifique los derechos que contemplan. Y para los últimos temitas de qué son los derechos humanos, tenemos que hablar que estos, según varios actores, se clasifican en derechos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación. Los de la primera generación, que son los más básicos, los derechos civiles o individuales, como la libertad, derecho a la vida, propiedad, honor e intimidad. Segunda generación, económicos y sociales, trabajar en condiciones dignas, descanso diario, semanal y vacaciones, vivienda digna, educación y cultura, y derecho, y ya. Y tercera generación, derecho de solidaridad, derecho a la paz, al desarrollo, al ambiente sano, al patrimonio común. Los últimos, los más recientes, la cuarta generación de derechos, al acceso a la informática, al acceso al espacio que supone la nueva sociedad de la información, en condiciones de igualdad y no discriminación, al uso del espectro radioeléctrico, el derecho a formarse en las nuevas tecnologías, y estos son los basados en los tecnológicos. Algo importante que tenemos que saber según diversos autores, que no me voy a poner a hablar ahorita de teorías porque no acabaríamos. La conceptualización entre derechos humanos, derechos fundamentales y garantías individuales. Antes, ahorita el maestro Felipe Cámara, a quien saludo cordialmente, nos va a platicar sobre estos cambios que tuvo la reforma de 2011, porque hasta antes del 2011 estamos hablando de garantías individuales. ¿Será lo mismo una garantía individual que un derecho humano? El derecho humano, pues ya vimos los derechos que tenemos por ser humanos. Los derechos fundamentales, aquellos derechos humanos que se agregan a la Carta Magna, a la Constitución. Y las garantías individuales, los mecanismos para su protección. Ahorita vamos a hablar de esto. Hay varios sistemas de protección, para que conozcan, de los derechos humanos. El universal, que es la Carta Internacional de Derechos Humanos, convenciones y tratados internacionales. Y hay regionales, el sistema europeo, el sistema americano y el sistema africano. Hasta acá sería prácticamente la primera pregunta y no quiero abarcar más allá para no invadir la exposición del maestro Felipe. Le cedo los micrófonos, maestro Felipe, sobre el siguiente tema. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Pero si me permite un minutito, maestro, realmente el tema de los derechos humanos, pues vemos que históricamente es un concepto que ha ido evolucionando, pero justo aquí es donde nos gustaría mucho esa visión, ¿verdad? De una persona familiarizada con empresas, con leyes, y que nos cuente un poquito cómo ha sido ese proceso en el que se han formalizado esos derechos y que luego podemos, como bien comentas, ¿verdad? Pues saber que tenemos unos mecanismos de protección. Entonces, aquí yo le quisiera preguntar, que ya Rodrigo nos hizo favor de irnos conduciendo, es cómo estamos en el caso de México antes de estos cambios, o sea, qué estaba legislado, cómo se trataba el tema de los derechos humanos antes del 2011 y qué sucede con la reforma del 2011. Bien, aunque el Estado mexicano había hecho dos declaraciones y una carta desde 1948, que es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los Estados Americanos, ¿sí? Estos habían quedado, como decía el doctor, o como decía también ¿cómo se llama? El video que nos hizo el favor de pasar, pues habían quedado ya en el olvido, ¿no? Yo considero que en México se comienza a legislar a partir de la reforma constitucional del sistema penal acusatorio en 2008. Y después, ¿verdad?, la reforma constitucional de 2011, en la cual el Estado mexicano reconoce, respeta y garantiza los derechos humanos. Eso en 2011. También hubo otra reforma constitucional en 8 de octubre de 2013, en la cual le dan facultad al Congreso para interpretar de manera única la cuestión de procedimiento en materia penal. Estas 3 reformas, la de 2008, 2011 y 2013, están de alguna manera soportadas por una nueva ley de amparo de 2013, en la cual esta nueva ley de amparo se hace con la intención de adecuar precisamente, verá, los derechos humanos a la posibilidad de manejarlo en materia de amparo con una mayor agilidad, porque ya la ley de amparo anterior estaba muy anacrónica, y entonces esto es la que la apoya, ¿verdad? La nueva ley de amparo de 2013. También hay 2 reformas judiciales, ¿verdad? Que la idea es de que pues también los órganos que van a ejecutar, ¿verdad?, pues esta operación, por decirlo de alguna manera, del manejo de los derechos humanos, pues tienen que hacerse adecuaciones en la parte orgánica, ¿no? Entonces, las 2 reformas judiciales, una del 11 de marzo de 2021 y la del 7 de junio de 2021, se hacen con el fin de adecuar, ¿verdad?, los órganos generadores de justicia, con el fin de llevar a cabo estas nuevas exigencias al nuevo orden jurídico, ¿verdad? Bien, esto es en cuanto a la cuestión de la legislación. También ha habido algunas situaciones muy sencillas, por decirlo así, en materia laboral o en materia civil, pero debemos decir que realmente el verdadero ¿cómo puedo decir?, avance, pues lo ha hecho el Poder Judicial, a través del trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad?, al interpretar, al tomar como suya, ¿verdad?, la reforma de 2011. La segunda pregunta no recuerdo cuál es Sí, estimado doctor. pero antes me gustaría preguntarle, maestro Felipe, Sí. ¿en qué consistió esa reforma del 2011? Es decir, ¿qué es lo que se propuso? ¿Qué es lo que se implementó? Entiendo que después de la implementación del sistema penal acusatorio, pues surgen varias necesidades y la reforma es respuesta a eso. Pero exactamente qué fue lo que se reformó. Bien, antes de 2008 y de 2011, ¿verdad?, lo que prevalecía es qué dice la ley. Y no nos importaba que la ley fuera justa, injusta, buena o mala, o que atropellara derechos humanos. ¿Qué dice la ley? O sea, tomando en cuenta la teoría de Kelsen, ¿no? Y a partir de 2011, ¿verdad?, ya no es así. Ahora es que si existe en un momento dado la sospecha que cualquier ley vaya en contra de derechos humanos, ¿verdad?, entonces se deberá confrontar
con un bloque constitucional que después manejaremos por ahí, o convencional. Y si se logra esa ley pasar ese filtro, pues será válida y será aplicable. Si no lo es, se podrá inaplicar o se podrá excluir del sistema jurídico. Eso es lo que realmente, digamos, la consecuencia de esto. O sea, básicamente es que deben prevalecer los derechos humanos por sobre toda ley. Es correcto. Sí. Perfecto. Muy bien. Si me permite intervenir brevemente. Claro. Se vino a cambiar lo que era la famosa pirámide kelseniana por un bloque de regularidad normativa. Se crearon nuevos mecanismos, que es lo novedoso, el principio por persona, el principio de interpretación conforme, y ahora sí, como nos dijo el maestro Felipe, pues la facultad no solo de la Corte, sino de todas las autoridades mexicanas, de desaplicar leyes cuando haya alguna más benéfica para una persona. Pero si nos ponemos a hablar de eso, mi estimado maestro Felipe, seguramente vamos a tardar 2 o 3 conferencias y vamos a tener que hacer toda una materia. Eso puede ser un área de oportunidad para la universidad, estos nuevos mecanismos. Pero muchas gracias. Esa quería ser mi breve intervención. La pregunta aquí sería, para ir afinando bien este punto, es, pero esto aplica para cualquier tipo de ley. Es decir, puede ser una ley en el ámbito fiscal, puede ser una ley en el ámbito civil, o sea, aplica para cualquier tipo de ley. Completamente, ¿no? O sea, los derechos humanos como tales, ¿verdad? Pues simplemente con la pregunta que nos hagamos, ¿qué ley como un procedimiento, ¿verdad?, de conducta hacia los seres humanos, qué ley puede en un momento dado no tener pues la situación de quebrantar un derecho humano? Pues ninguna. Claro. De tal manera que los derechos humanos permean a cualquier ley, a todo el sistema jurídico, leyes federales, leyes locales, en fin. Y ahí, ¿verdad? Ahí lo que realmente sucede es también que para las escuelas, para las empresas, ¿verdad? Pues realmente cualquier profesión que se tenga debe conocer derechos humanos. Claro, siempre en la situación de la característica en sí de la profesión, pues habrá profesiones que necesiten un conocimiento básico o un conocimiento medio o un conocimiento completamente extremo, ¿no? Claro. Y bueno, ya que están los mecanismos, ya que pues tenemos todo un marco normativo que se ha ido fortaleciendo con el paso de los años, maestro Felipe, quisiera preguntarle cómo estamos en México en cuanto al, pues, ese respeto a los derechos humanos, que pues sería la aplicación de las leyes, ¿no? O sea, respeto a las leyes. ¿Cómo estamos en ese tema? Perdón, pues que haga la pregunta y la aclaración, ¿verdad? Porque sí, en las noticias todos los días se escuchan temas muy difíciles, entonces quisiera saber su opinión respecto a eso. Bien, como les decía, ¿verdad? Pues en realidad en la cuestión legislativa, el poder legislativo, no ha habido realmente el esfuerzo para que los derechos humanos pues, tengan realmente un marco o un espacio de desarrollo. E insisto, si no fuera por la Suprema Corte, estaríamos que los derechos humanos desde 2008 y 2011, ¿verdad?, estarían completamente muertos, ¿no? Pero afortunadamente, pues a través de la Suprema Corte se ha podido avanzar. En cuanto a México en sí, pues, y haciendo más o menos una comparación que puede hacerse en función de países de América Latina, pues México no está muy bien. Como por ejemplo, hay países de América Latina, ya hablando ya del sistema interamericano, en las cuales hay países que tienen un mayor avance que México, como por ejemplo Chile y Argentina. Muy bien. Y
Si habláramos ya del estado de Yucatán, entonces aquí me gustaría preguntarle a Rodrigo si nos pudieras platicar un poco de cuál es tu opinión respecto a cómo estamos en Yucatán en cuanto al respeto a los derechos humanos. Wow. Y este es un caso en el que en muchas ocasiones uno se puede meter en problemas cuando hablamos de eso. Pero eso es lo bueno de hablar de este caso desde un punto de vista académico, didáctico, y hablarle a una universalidad de personas. Hablar del caso de Yucatán, tenemos que hablar forzosamente no solo de Yucatán, sino de México. Y les voy a dejar unos cuantos temas sobre la mesa. No quiero profundizar al respecto porque son temas polémicos, son temas que nos duelen a todos los mexicanos, a todos los yucatecos, porque hemos visto que esta es la situación no solo de Yucatán, sino de México. ¿Qué pasó en Ayotzinapa? Es un caso que podemos analizar también como área de oportunidad para la universidad, casos internacionales, casos mexicanos, y a la luz de los derechos humanos, ¿qué respuesta o qué solución se les puede dar? Está, para empezar, el caso de Ayotzinapa, que todos sabemos, los estudiantes desaparecidos por las autoridades del Estado mexicano. El caso de Ciudad Juárez, Campo Algodonero, otro de los casos que nos duelen a los mexicanos. Que nada más hablar de lo que ha pasado con las mujeres en Ciudad Juárez es algo complicado. Y de hecho, también podemos hablar de las sentencias de la Corte Interamericana que han afectado y que han sentenciado a México. Una de las sentencias es Campo Algodonero. Tenemos también esta persona, Rosendo Radilla Pacheco, que es uno de los casos emblemáticos, de los casos que también han sentenciado a México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vino a ser paradigmático. Rosendo Radilla Pacheco y su caso vino a cambiarnos o a generar, a motivar todos estos cambios que teníamos que hacer, no solo al sistema penal, a la ley de amparo, a los derechos humanos en la Constitución, que hemos vivido un cambio de paradigmas, un cambio de modelos de lo que yo estudié en la universidad a lo que hoy en día está en las leyes, es algo completamente distinto. El caso de los periodistas es un caso también complicado. En México hay muchos periodistas que han fallecido acá y ¿qué es lo que han hecho? Pues su libertad de prensa, su libertad de expresión. Es un caso también complicado. Reciente, pero no tan reciente, Tlatelolco. La matanza de Tlatelolco del 68. ¿Qué pasó? Entonces, son varios casos que nos habla de cómo está la situación del país, y esta diapositiva quería llevar. Según Estados Unidos, ¿cuáles son los problemas de México? Y no solo de México, vamos a transportarlos también a Yucatán como un estado federativo, un estado parte de México. Abuso de autoridad, problemas de corrupción, la consecuencia de la corrupción, la impunidad, violaciones graves a derechos humanos, homicidios, tortura, desapariciones, abuso de personas con discapacidad, extorsión y secuestro de migrantes, explotación infantil. ¿Cuántas veces no hemos ido y nos hemos parado en un semáforo y hemos visto niños que nos están vendiendo chicles? Y están atrás los papás escondidos esperando que lo que vendan se lo lleven y sigan vendiendo chicles o cualquier cosa. ¿Qué hay en Yucatán? ¿Qué podemos hacer si sabemos un caso de violación de derechos humanos en Yucatán? Pues existe la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, que trabajan seriamente por investigar los casos, por emitir las recomendaciones contra las autoridades de Yucatán. Si fueran autoridades federales en Yucatán, existe otro mecanismo que es la CNDH, pero la Delegación de Yucatán, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aquí les dejo también la dirección de la Comisión de los Derechos Humanos y los teléfonos a donde pueden acudir para cuando sepan o sufran alguna violación de derechos humanos. Y esta es la información de todo lo que hay en la página de internet de la CODEI. Hay convocatorias, hay recomendaciones, hay quejas, incluso se pueden hacer quejas en línea. Les invito a que se acerquen. Incluso tiene una biblioteca especializada en libros y temas de derechos humanos, que si alguien de este
grupo de público tiene interés en investigar más y en profundizar más, pues pueden acudir a este lugar a investigar y a tocar el tema. Existe en Yucatán, estamos hablando del caso Yucatán, la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, que la pueden descargar de internet y pueden ver, pues profundizar un poquito más sobre el derecho o sobre los derechos humanos en el Estado de Yucatán. El gobierno del Estado también existe, esta es una página, esta es una foto que tomé de una página del gobierno del Estado, que también se encargan de hacer capacitación en el servicio público de respeto a derechos humanos. Sin embargo, muchos dirían, pero Yucatán está en el paraíso. Pues Aristegui sacó una nota en noviembre del 2019 que Yucatán no es el paraíso de los derechos humanos. Y nos habla de la ombudsperson, que es Rosario Piedra, que es la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que sacó algunos temas o algunas problemáticas que tenemos en nuestro estado, en nuestro bello estado, como, según esta persona que es la máxima autoridad de derechos humanos en todo México, en Yucatán se refleja la falta de interés del Estado realizar derechos humanos, no es el paraíso de derechos humanos, menos para los indígenas, menos para la comunidad LGBT y demás. Hay violaciones a derechos humanos, hay despojos de tierras, despojos a los territorios de las comunidades mayas, tortura policial, violencias de género, etcétera, etcétera, etcétera. Caso reciente, un caso que nos dolió a todos los yucatecos, a todos los mexicanos, a todos los que estamos por esta entidad, que es el caso de José Eduardo. La CNDH sigue con su investigación y toma declaraciones del personal. Videos filtrados, la Jornada Maya dice videos filtrados demuestran violación de derechos humanos de José Eduardo, según la Comisión de los Derechos Humanos de Yucatán. Otra nota de internet dice que la Secretaría de Seguridad Pública está en la lista de las 62 autoridades acusadas de violación a derechos humanos en Yucatán. ¿Y cuáles son otras autoridades? Porque eso hay que trabajar. Yo siento que como universidades tenemos que lograr esa cercanía con el gobierno, con las autoridades, para generar programas de estudio, para ayudarlos a que entre todos lo que queremos es que Yucatán avance, que Yucatán mejore. Hay otras autoridades acusadas que también violentar derechos humanos, como es la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Educación, la de Salud, la Procuraduría, la ya extinta Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, ayuntamientos. Es complicada. Y nada más, otro de los casos recientes de violaciones a derechos humanos tuvo que ver con unos abuelitos en Mérida que todos vimos en redes sociales que fueron desalojados por un tema judicial. Podemos hablar más, pero yo diría, no quiero seguir avanzando de estos temas porque si no, no vamos a acabar sobre la situación. Si bien es cierto, en Yucatán hay estamos en un buen estado, en un estado que respeta en cierta manera derechos humanos más que otros estados, todavía hay mucho que trabajar y hay muchas áreas de oportunidad al respecto. Muy bien, pues muchas gracias. Doctor Felipe, maestro Felipe, ¿quisiera comentar algo sobre este tema del caso Yucatán? No, creo que el doctor lo ha dejado muy puntual. Muy bien. Pues yo quisiera pasarme a otro ámbito, ¿verdad? Porque ¿qué hemos visto en estos ejemplos? ¿Verdad? Que ahí, pues la violación ocurre principalmente de un ente de gobierno, son casos, ¿verdad? Que se ven en el ámbito público y, sin embargo, pues los derechos humanos permean a diferentes niveles, ¿verdad? Y si nos vamos en las actuaciones de yo como persona, puedo estar violentando los derechos humanos de otra persona, o yo como empresa, formando parte de una empresa, o la misma empresa con su propia infraestructura, su propia organización, su propio dinamismo, o sea, que no hay una persona detrás, sino que es la forma como se ha configurado la empresa, puede estar violentando los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, Rodrigo, yo quisiera empezar preguntándote, ¿son los derechos humanos en las empresas o como decías al principio, ¿cuáles derechos humanos tienen las empresas? Porque también tienen derechos, ¿no? Entonces,
¿Cómo estamos con ese tema? Y luego nos vamos a pasar a otra pregunta relacionada con el maestro Felipe. Claro que sí, mi estimado Lucio. Y te voy a poner una de las notas, no son notas que yo digo, son notas periodísticas, son notas que están en internet, que todos podemos ver, sobre 4 granjas porcícolas que siguen en investigación en Yucatán. O sea, un grupo, el grupo Indignación, que es un grupo que se encarga de investigar, de trabajar temas de derechos humanos en el Estado, sobre pues, algo que pasó. La comunidad, varias comunidades, creo que esta estaba en Jomún, pidieron clausurar los grupos campesinos, los grupos de gente que son los avecindados de este tipo de granjas, pidieron clausurar la creación y todo esto porque alegaban que estos tipos de empresas afectaban a los mantos freáticos y con lo tal iban a causar graves daños a su comunidad. Pero las empresas, si yo me pongo a definir empresas desde el punto de vista legal, no lo puedo hacer. Su carácter complejo hace de la empresa o de la figura de la empresa muy difícil de describir desde el punto de vista legal. Sin embargo, las empresas son consideradas como personas jurídicas o morales, personas que también gozan de derechos humanos por la ampliación del concepto de persona derivado de las reformas que existieron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1, donde dice que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Es decir, los derechos humanos no solamente son de seres humanos, sino también de las personas morales. ¿Y cuáles son las personas morales o las personas jurídicas según la doctrina, según pues, la teoría? Los estados y los municipios también son personas jurídicas. Las corporaciones de carácter público, las sociedades civiles o mercantiles, incluidas las empresas. Y ahorita les dije las 7 sociedades que están en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es con lo que empecé mi participación. Sindicatos y asociaciones profesionales, sociedades cooperativas y mutualistas, asociaciones con fines lícitos y personas morales extranjeras. ¿Por qué la persona moral extranjera? Porque tienen su propio marco jurídico que las regula. Por eso también, si hablamos de comerciantes, ¿qué es comerciante? Pues toda persona que efectúa un acto de comercio. Persona física, para que una persona física sea comerciante, pues se tiene que dedicar efectivamente a eso, y para que una persona moral sea comerciante, pues se tiene que, pues nada más estar constituida con alguna de las formas de la Ley de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hay varias formas por las cuales las empresas pueden hacer valer sus derechos humanos. El principio de interpretación más favorable a la persona humana, que es del que platicamos hace ratito, es aplicable o también se aplica con los derechos humanos de las empresas. Significa que siempre deberán interpretarse las leyes favoreciendo en todo el tiempo la protección más amplia, a condición de que no se trate de aquellos derechos humanos cuyo contenido material solo puede ser disfrutado por las personas físicas. Es la excepción de los derechos humanos de las empresas, que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuáles son las excepciones a los derechos humanos? Pues son estas. Si la dignidad humana es un concepto de tutela enfocado al ser humano, ¿cuáles serían los derechos humanos a los cuales las empresas pues, no serían susceptibles de protección? Pues el derecho a la vida. La empresa es un ente, es como un fantasmita que no tiene vida. El derecho a la integridad física y psíquica, el derecho al honor, el derecho a la privacidad, al nombre, a la propia imagen individual, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el derecho a la dignidad personal, que son derechos únicos de los seres humanos a los cuales no sería la excepción de los derechos humanos de las empresas. ¿Cuáles son? Ya para no seguir atrasándonos en cuáles son los derechos humanos de las empresas. Hay un catálogo que la misma empresa Forbes nos sacó hace poco en una nota muy interesante, que con mucho gusto se las puedo compartir al finalizar la plática. Son 30 derechos humanos de las empresas. Vamos a mencionar algunos. Igualdad ante la ley,
libertad de industria y comercio mientras sean lícitos, derecho a la integridad y seguridad corporativa, no personal, corporativa, libertad de expresión, de imprenta, derecho de residencia, libertad de asociación y de reunión, derecho de acceso a la justicia, derecho de irretroactividad de la ley que anteriormente, con las reformas con las que el maestro Felipe nos habló, de la reforma del derecho penal o de todo lo que tiene que ver con las instituciones de derecho penal, se generó también que las personas morales pueden cometer delitos. Y como cometen delitos son capaces de cometer delitos, también son capaces de penas por un juez penal. Si hablamos de derecho penal, no podemos imaginar metieron a la cárcel a una empresa. ¿Cómo? No podemos. Si una empresa no es un lugar físico, es un fantasma que no existe. Pero sí puede meter a la cárcel a las personas que la conforman. Hay muchos derechos, derecho a la tutela judicial efectiva. Hace poquito dimos un conversatorio al respecto de esto en el colegio de posgrados. Derecho a la legalidad, seguridad jurídica, derecho a la reparación integral del daño. Si le cometen un delito a la empresa, pues la empresa tiene derecho a que el daño sea resarcido. Derecho a la inviolabilidad del domicilio. Derecho a la inviolabilidad de comunicaciones privadas, derecho a la propiedad y patrimonio, al acceso a la información, petición, derecho a la nacionalidad, a un medio ambiente sano, derecho a la verdad. Uno muy importante, derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos. Importantísimo. Entonces, han sido progresivos, cada vez se habla más del tema y tiene que ver con todo el fenómeno de empresa como titular, como persona moral y como titular de derechos humanos. Por acá estaría mi intervención, no sé si genera alguna duda, con mucho gusto se las puedo contestar. Pues bueno, yo creo que quedó claro, ¿no? Cuáles son esos derechos humanos de las empresas, y en ese sentido, pues nosotros que somos una facultad de Contaduría y Administración, donde estamos enfocados a los negocios, así como pues otra facultad que también pues es hermana de la nuestra, que es la Facultad de Derecho, que también forma profesionales que luego se insertan en un mercado laboral y están inmersos dentro de empresas. Pues aquí la pregunta, maestro Felipe, pues sería, ¿verdad? ¿Qué de todos estos temas que estamos viendo deberían incluirse en los programas de estudios? Es decir, yo cuando tuve mi formación, recuerdo desde la primaria, ¿verdad? Que veíamos el tema de civismo, no estaba tan acuñado este término de derechos humanos, es algo que empezamos a escuchar más adelante y que pues yo no lo recuerdo en ninguna de mis cursos de formación, en mis programas de estudio, de forma, insertado formalmente en un programa de estudio. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿qué de todo esto, que ya vimos que es muy amplio, deberíamos estar considerando los programas de estudio y por qué? Bien, en principio, pues hemos considerado que en los programas de estudio, porque el propio artículo 3 de la Constitución lo establece, inclusive así lo dice, los programas de estudios, ¿verdad? Deben estar en función del reconocimiento de los derechos humanos y la dignidad. Entonces, sí, definitivamente sí deben establecerse en cualquiera de las licenciaturas, y obviamente hablando de la Facultad de Contaduría y Administración, en todas las licenciaturas que manejan, digo, la Contaduría Pública, hasta luego, y todas digamos, las vertientes de las licenciaturas en negocios, ¿no? Y nada más también como un complemento a lo que comentaba el doctor, ¿verdad? Y efectivamente, los derechos humanos primero se pensaban, ¿verdad?, que solamente eran para las personas físicas, o sea, para los seres humanos, ¿no? Y esto hay que verlo en la propia Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece que
se entiende por derecho humano aquel que es precisamente para el ser humano. Sin embargo, en la propia convención, en el artículo 29, inciso B, de la propia convención, establece que en materia de interpretación, pues lo dispuesto en la convención no podrá limitar de ninguna manera en su interpretación cuando un Estado dé un mayor beneficio, ¿verdad? Al goce o al ejercicio de los derechos humanos. Al menos en México tenemos esa base para soportar jurídicamente que los derechos humanos aplican a las personas morales, desde luego, siempre y cuando esos derechos humanos puedan ser gozados en función de su característica, ¿no? Porque obviamente hay derechos humanos que jamás le podrían aplicar, como por ejemplo el derecho de voto, de ser votado, ¿no? Pero todos los que dijo, ¿verdad? El doctor, ¿verdad? Pues es exactamente, él nos manejó toda la gama. Entonces, en México, en función del 29, inciso B de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por el hecho de que en la Constitución, en el cambio que se hizo en 2011, abandonó el concepto de individuo e impuso el concepto de persona. En nuestro sistema jurídico, pues existen dos clases de personas, las personas físicas y las personas morales. Por lo tanto, tenemos allá en la propia convención, ¿verdad? Primero de que nos dice que solamente es para los seres humanos. Sin embargo, a través de la interpretación del 29 inciso B, pues ahí en la cuestión particular de México y por ese cambio en la Constitución de concepto individuo a persona, pues tenemos un sustento jurídico para ello. Bien, y eso sería, no sé si había algo más, estimado Lucio. Sí, bueno, puntualizando un poquito y como a manera de conclusión, ¿cuál cree que si tuviéramos que darle prioridad a algún tema de derechos humanos para insertar en los programas de estudios, cuál sería? Yo creo que, como te comentaba, en la acción de las escuelas, no hay ninguna profesión que no involucre a los derechos humanos. Claro, para hacer un ejemplo ya de lo que yo te comentaba, hay de licenciaturas a licenciaturas, ¿no? Tal vez la licenciatura en Derecho necesite un programa extenso en materia de derechos humanos. En la Facultad de Contaduría, ¿verdad? Pues obviamente en cuanto al derecho fiscal que se maneja, por decirlo, que prácticamente se maneja, pues haría una necesidad un poco menor que en materia de derechos. Pero también si vamos a una escuela que se estudie, ¿verdad? La gastronomía, o sea, los chefs, ¿verdad? Pues ahí también necesitan derechos humanos. O sea que yo creo que en todas las escuelas y en todas las empresas, ¿verdad? No podemos dejar, después de la reforma de 2008 y 2011, segregado alguna actividad o algún programa o alguna asignatura. Es para todos. Muy bien. Y pues aquí me gustaría preguntarle también a Rodrigo, nosotros en las universidades ahora también tenemos un papel, ¿verdad?, de avanzar en temas de investigación, en temas de generación de conocimientos. ¿Y qué área de los derechos humanos consideras que pudieran ser un área de oportunidad para investigar en las universidades?
Muchísimas, mi estimado doctor Lucio, muchísimas. No hay que perder de vista que los derechos humanos son transversales a todas las carreras. A mí se me ocurría crear un plan de estudios en los cuales, y aprovechando ahorita las bondades que nos dejó, lo poco positivo que nos dejó la pandemia, que hoy en día, como esta plática que el día de hoy estamos haciendo es videoconferencia, ¿por qué no juntar a toda la UADY, a todas las carreras de la UADY, en seminarios de derechos humanos? Estaría increíble escuchar el punto de vista de los que están estudiando odontología, con los que están estudiando contabilidad, con los que están estudiando derecho, hablando de derechos humanos, hablando de casos prácticos, de cosas reales de derechos humanos que atienden a todas las carreras, y ya profundizar en temas particulares de derechos humanos dependiendo el enfoque de la carrera que se estudie. Arquitectura puede hablar de derechos humanos, derecho, obviamente, ingeniería civil. Hay muchos temas que podemos investigar, muchísimos temas. En forma particular, yo estoy terminando ahorita 2 libros que no les voy a decir mucho más al respecto, ya les invitaré a la presentación cuando sean, pero les voy a poner nada más unos cuantos temas sobre la mesa que podemos investigar. Todo lo relativo a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos contendiente a derechos humanos. Ahí viene lo básico, lo vital, las reformas, la igualdad, los derechos de las personas, y al que tenga inquietud de ahí puede sacar mucha información. Carta de las Naciones Unidas, que es otro documento importantísimo que nos puede apoyar a generar temas de investigación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño, ¿por qué no? Alguna cuestión que se tenga que investigar respecto a empresas, a contabilidad, a temas de negocios donde se vean los derechos de la niñez y de la infancia, forzosamente se tiene que investigar temas de derechos humanos. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. ¿Cuánta información no tenemos al respecto allá? Perdona, ¿pudiera regresarte? Ahora se me ocurre algo. ¿Voy a regresarte a donde está el derecho a los niños? Claro que sí. Sí, y que mencionaba precisamente el tema de los negocios que se puede investigar. Digo, estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, pues muchas veces en el desarrollo de productos dirigidos para niños, pues se tiene que hacer ese equilibrio entre un negocio rentable, ¿verdad? Y respetar también los derechos de tus consumidores, que si en este caso es un niño, pues hay ya varias cosas que considerar, ¿no? Entonces, es correcto. Este sería un ejemplo de cómo una empresa tendría que conocer y entender perfectamente cómo su actuación pudiera estar violando los derechos humanos o por el contrario, ¿verdad? Incluso promover sus productos, o sea, aprovecharlos y desarrollarlos alineado a esos derechos humanos que tendrían que respetar. Así se concibe la aplicación de los derechos humanos desde una visión empresarial. Claro, definitivamente, estoy completamente de acuerdo contigo, mi estimado doctor. Fíjate, actualmente me encuentro estudiando una especialidad del sistema de justicia penal de adolescentes que influye en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y se toca todo el tema de los derechos humanos, de la psicología, y todo eso se puede englobar en generar nuevos líneas de investigación. Y acuérdate lo que es la serendipia, lo que no quería encontrar y lo encontré. ¿Qué significa? En mi línea, si yo estoy investigando algo, probablemente me van saliendo nuevos puntos de investigación, por lo cual yo puedo desarrollar más investigaciones y me puede servir. Eso puede generar ideas para tesis, ideas para investigaciones, ideas para cualquier tema. Eso podría ser. Muy acertado el comentario. Perdón, era una idea y que no quería dejar pasar. Adelante. Sí, bueno, también algo muy importante, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Políticos y Sociales. Aquí dice jurídicos, políticos y sociales. Los derechos económicos, los derechos humanos. Lo relativo a la Declaración de los Derechos de Personas con Limitaciones e Incapacidades. ¿Cómo no? Claro que ahí podemos ver planes de negocios de investigación en temas basados en derechos humanos de las personas con algún tipo de discapacidad. Tortura.
esto es algo que la tortura y los tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes, pues es algo a lo que todos podemos estar expuestos y puede generar también líneas de investigación. Todo lo relativo a... Perdón, igual que te interrumpa, perdona, ¿no? que digo, todo esto finalmente como docente, como investigador, pues también me da mucho interés. Y en la diapositiva anterior que hablabas de tortura, y pues bueno, muchas veces los trabajos, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de un ambiente laboral, donde pues ya hay prácticamente, o prácticamente son modelos de esclavitud moderna, como muchos les van llamando, y aquí es súper importantísimo que las empresas cuiden o respeten los derechos, sobre todo en estas cuestiones laborales. Y ahora que hablabas de tortura, penas crueles, inhumanos, degradantes, es que realmente es muy fácil caer en esto, ¿no? Es correcto, facilísimo. Y uno muchas veces tiene la idea errónea de que hay tortura, solamente la autoridad comete tortura, solamente los policías cometen tortura. No, 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 también los particulares o las empresas. Entonces, claro, habría que ver. Y fíjate que otro tema que también está por ahí, que tiene que ver con la corrupción, pues bueno, creo yo que así de tan fuerte como es la corrupción en el gobierno, pues también es la corrupción en las empresas. Es correcto. Y digo, independientemente de la parte donde se cruzan ambas, ¿no? Entonces, es una cuestión que falta discutir mucho por dentro de la universidad, para efectos de formar esos criterios, esas mentes que van a salir y van a tratar de que eso no ocurra, ¿no? O sea, del respeto a los derechos humanos. Adelante. Así es. Y ya para empezar a concluir, pues lo que serían las líneas de investigación, ¿por qué no? Todo lo relativo a género, a mujer. Existe la Convención para Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Una empresa que pueda estar discriminando sin saber a una mujer se puede crear o puede generar problemas muy fuertes. Hay que conocer que existe esto para no caer en este tipo de prácticas. Hay algo también muy interesante que es de lo más reciente, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos del Hombre, del 97, que es de lo más reciente de la bioética, que también podría caer en el tema de las empresas que estén metidas en el genoma humano. La carta, hay otro tipo de derechos, pues los derechos de la Unión Europea, que también podemos ver derecho comparado, cómo está Europa, cómo está América, qué buenas prácticas podemos invitar de ahí para acá. También la Carta Árabe de los Derechos Humanos, pues ahorita sabemos que los países de Oriente están creciendo a nivel que nunca pensamos que fueran a crecer. Y pues hay que copiar esas buenas prácticas. En sí, cuando hablamos de derechos humanos, pues hay muchas líneas de investigación que se puedan generar. Nada más es que uno tenga el interés de profundizar y de investigar al respecto. Pues sí, o sea, digo, muy interesante y muy polémicos también, seguramente los resultados cuando si se llegaran a hacer. ¿Algo que quisiera comentar, maestro Felipe? Sí, nada más algo que es interesante en cuestión de la tortura, ¿verdad? Precisamente, no hay ningún derecho absoluto, pero hay una excepción, la tortura. La tortura sí es absoluta, absoluta provisión. Bajo ninguna situación, ¿verdad?, puede aplicarse la tortura. Es el único derecho humano que es de carácter absoluto. Era el comentario de complemento. Claro, ¿verdad? Y yo creo que aquí un tema muy importante y que yo no sé si exista, y se lo pregunto a ambos, ¿existen los mecanismos claros que puede implementar una empresa para evaluar si está respetando los derechos humanos o para evitar que violente los derechos humanos? ¿Existe algún mecanismo o algún procedimiento o algo generalizado que puede implementar una empresa? Digo, ahí se lo pregunto a los dos, no sé si quien quiera contestar o qué. Pues podría ser el compliance, ¿no? El compliance. Inclusive existe una ley referente al compliance, en donde no solo saber el cumplimiento de las cuestiones
en las cuestiones de procedimientos y demás, sino también en las cuestiones de derechos humanos, como insisto, ¿no? Que se ha vuelto el principal elemento a cuidar. Y si me permites, Lucio, nada más quisiera leer una parte del artículo 3 para que sustente lo que hemos platicado. Dice, la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, y con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, y que los programas de estudio deberán tener en su contenido esta esencia. Es decir, que la educación desde el kinder hasta al doctorado, ¿verdad? En todas las áreas, en todas las especialidades, en todas las profesiones, debe permear los derechos humanos en función del artículo 3. Me parece muy importante su aportación, maestro. Creo que este es el motivo por el cual esta mesa panel se está realizando. Y a mí me gustaría, pues también poner sobre la mesa, ¿verdad? Que la educación no es solamente el docente, no es solamente el plan de estudios o el programa de estudios. La educación también son los directivos y los alumnos, es decir, los estudiantes. Entonces, pues toda nuestra comunidad tendríamos que estar inmersos en una cultura de respeto a los derechos humanos para que se cumpla precisamente ese mandato constitucional. ¿Sí? Es correcto. Pues, bueno, creo yo que hay muchos temas por discutir. Me parece muy importante que ese sería el otro tema de investigación también, otra línea, ¿verdad? ¿Cuáles son esos mecanismos para que una empresa pudiera implementar o evaluar su respeto a los derechos humanos? El compliance, pues definitivamente es una herramienta. La pregunta sería, ¿existen profesionales preparados para pues hacer esa labor de compliance, de organizar a la empresa para que cuando venga el momento de la revisión, pues ellos pues ya hayan cumplido con todo eso? Creo yo que son áreas de oportunidad que pudiéramos discutir en otro momento, ¿verdad? Y si no hay, pues lo inventamos porque creo que es muy necesario. Correcto. Y pues bueno, nada más... Un comentario, perdón. Sí, adelante. Adelante. Nada más un comentario, ¿verdad? Ya existe la licenciatura en materia de derechos humanos en México. Ah, perfecto. En varias universidades. Y obviamente existen ya doctorados y especialidades a través de la Suprema Corte, la Judicatura y todo lo demás. Perfecto, pues creo que pues por ahí estarán esos profesionales que pueden ayudar a las empresas, ¿verdad? A pues hacer estos procedimientos para el respeto de los derechos humanos. Y pues para concluir, un mensaje final, y Rodrigo, si quisieras darnos un mensaje final respecto a los derechos humanos en la educación. Con mucho gusto. Existen muchas formas o muchas concepciones de los derechos humanos. Incluso hoy en día sabemos que un maestro que no sabe o que no conoce de derechos humanos puede afectar los derechos de sus alumnos, y siempre tienen que estar a la vanguardia en conocimiento para estar a la par y respetar la dignidad, que sobre la idea de la dignidad nacen los derechos humanos. Existen muchos mecanismos, hay muchas áreas de oportunidad. El compliance, que se puede generar planes de estudio, hay muy pocos acá en Yucatán. Generalmente los que estudian esto se van a otros estados o a otras partes del mundo a traerlo. Pues, ¿por qué no? Como siempre, la UADY ha sido el punto de partida de todas las demás universidades. ¿Por qué no generar eso en FECA y generar y apoyar a este tipo de programas de educación? Fue un gusto, un honor estar el día de hoy con ustedes. Sé que ha generado muchas dudas, seguramente. Y estoy a la disposición para cualquier duda. A mí, uno de los doctorados en los que doy clase es precisamente el doctorado de Derechos Humanos, y otro de los doctorados que doy clase precisamente es el doctorado de Administración de Empresas. Entonces, yo estoy a la orden para cualquier comentario, cualquier duda, para apoyar al respecto. Muchas gracias, doctor Rodrigo.
Maestro Felipe, un comentario final. Pues los derechos humanos siempre han existido, pero ahí se habían quedado en el olvido. Nada más quiero recordar un dicho de un ser extraordinario que dijo que más vale el hombre que el sábado. O sea, transportado ya esas palabras a la actualidad, diríamos que más vale el hombre que la ley. Así es. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Pues bueno, muy interesante, pero se nos está acabando el tiempo y aunque nos hemos comido un poquito el tiempo en las preguntas, pues dentro de nuestro público, si hubiese alguna duda, pues adelante, pudieran plantear alguna pregunta, pueden abrir el micro y plantearla o escribirla en el chat y yo la leo. Entonces, si hubiesen preguntas. Buenas noches. Yo solo quisiera comentar por qué dentro de los derechos humanos excluidos para las empresas están considerando el honor. O sea, ¿no también una empresa puede ser honorable y no puede ser afectada en su honorabilidad? Sí, el derecho al honor va más enfocado a la persona, pues se puede afectar otro tipo de derechos patrimoniales, pero en sí lo que se afecta cuando hablamos de honor es de la persona, de la difamación de la persona, de mi honor. Entonces no va el tema del honor a las empresas, porque el honor es inherente a una persona, a un ser humano, pero hay otro tipo de derechos parecidos que pueden impactar en las empresas. Okay, gracias. Bueno, yo quiero felicitarles por este panel, porque realmente es un tema muy importante. Yo también soy docente y a sugerencia del maestro Gorosica, él nos ha insistido en que esto debe estar en los planes de estudio. Entonces realmente me pareció muy importante que aborden ese tema. Les felicito y pues me llevo un buen sabor de boca. Muchas gracias. A los próximos eventos. Muchas gracias. A la orden. Tenemos también otra pregunta, Richard, adelante. Gracias. Buenas tardes. Nada más era comentar que, por ejemplo, una manera de incursionar, no tan directamente con los derechos humanos, pero sí con las cuestiones universales que ahora pues, competen prácticamente a todo el mundo, pues son los objetivos de desarrollo sustentable de la UNESCO, ¿no? Que de todas formas la universidad, pues dentro de su planeación para el 2030, pues están incluidas, ¿no? Y además ahí se menciona prácticamente todo: dignidad a la persona, cero pobreza, cosas de todo eso relacionado, ¿no? Y también comentar que, bueno, hay instituciones que dentro de sus programas de estudio de forma paralela te invitan como que a cursar algo relacionado con precisamente con eso, ¿no? No le llaman directamente derechos humanos, pero sí, por ejemplo, dignidad humana, ¿no? Entonces estás tomando lo que sea que estés tomando y ahí pues ahí está presente, ¿no? Entonces pues ya la intención es que también pues va formando parte de, como mencioné, ¿no? De forma paralela, transversal, a lo que se está cursando, ¿no? Porque como dijo el doctor Lucio, no solamente es la cuestión técnica que te enseñan en las universidades, ¿no? El privilegio de estudiar en una universidad es justamente que te permite este abanico de aprendizaje en la formación profesional y personal, ¿no? Y nada más ese era mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Pues bien, sí, creo que no tenemos más preguntas y pues yo quisiera agradecerles, la verdad que ha sido un placer poder platicar esos temas, tanto la organización de la mesa panel, pues ha sido muy satisfactorio para mí, pues escucharles y debatir algunas cuestiones. Obviamente ustedes son los expertos y yo nada más pongo las cuestiones y pues creo que hemos cumplido el objetivo de esta mesa panel y que sobre todo en el marco del 59 aniversario de nuestra facultad, pues viene bien, ¿verdad? Porque pues tenemos que ser una universidad humana y
pues no podemos serlo si no respetamos los derechos humanos. Entonces, yo les agradezco mucho y pues tenemos ya como parte del cierre la doctora Marta, si nos acompaña por acá. Aquí estoy. Sí, muy bien, entonces, pues ya para el cierre, doctora. Pues muchísimas gracias. Pues el doctor Lucio ya dio prácticamente la despedida. Aquí veo al maestro Felipe Cámara. Hola, maestro, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. ¿Cómo Ya estás, nos quise doctora? interrumpir hace Un placer. ratito. Y pues por este medio, ¿verdad? Tenemos para finalizar pues la entrega por parte de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán en el marco de las actividades conmemorativas por el 59º aniversario de su fundación. Otorga la presente constancia a Felipe de Jesús Cámara Gorosica por su destacada participación como exponente en la mesa panel Los derechos humanos y las empresas, que se debe enseñar en la universidad, realizada el 16 de noviembre de 2021 y firmada por el maestro en finanzas, Aureliano Martínez Castillo, nuestro director de esta facultad. Pues muchísimas gracias. Asimismo, Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, maestro. Estaremos muy atentos a todo lo que con todos sus valiosos comentarios y lo estaremos tomando en cuenta para todo lo que son, le comentaba a Lucio y antes a Rodrigo, para las siguientes asignaturas, las temáticas y por supuesto están invitadísimos ustedes. Muchísimas gracias. Era un placer. Gracias. Y Lucio, el del... Sí, ya está. Maestro Rodríguez, perdón. Asimismo, ¿verdad? En esta misma Facultad de Contaduría, en este 59º aniversario de su fundación, otorga la presente constancia a Rodrigo Ortiz El Jure por su destacada participación como exponente en esta misma mesa panel en los derechos humanos y las empresas que se deben enseñar en la universidad. Este 16 de noviembre de 2021, firmado también, ¿verdad?, por nuestro director, el maestro en finanzas, Aureliano Martínez Castillo. Pues muchísimas gracias porque nos permitimos hacer también la grabación para poder compartirla con todas nuestras coordinadoras que en este momento están dando clase en el área de posgrado. Pues muchísimas gracias, Lucio, un agradecimiento. Siempre pues muy pertinente tus opiniones para pues seguir conociendo, ahondando y por supuesto difundiendo todo lo que son derechos humanos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a los asistentes también y pues esperemos que sea de mucho provecho, ¿verdad? Por todo lo platicado aquí, porque se lleva también como una cuestión personal. Es decir, yo como ciudadano tengo que hacer que se respeten mis derechos humanos y respetar los derechos humanos de los demás. Y no queda más que agradecer a todos su presencia y también comentarles que pues esta mesa panel la reproduciremos en otros, ante otros auditorios ya en forma virtual, pues aprovechando las tecnologías, pero sobre todo porque nuestro aniversario pues tiene varios días de festejo y varios foros donde presentaremos esta mesa panel. Pues muchísimas gracias por su asistencia. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias a todos, Buenas gracias a todos los asistentes. Buenas noches, Buenas muchas noches. gracias. Hasta luego. Rodrigo, fue un placer también compartir contigo. Un placer, maestro. Quedo a la orden. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctor. Hasta luego, muchas gracias.